Amigos, Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Bienvenidos a Narcomentario. Hemos terminado el ciclo de la historia a grandes trazos del negocio del narcotráfico, particularmente hacia los Estados Unidos, de distintas partes del mundo durante un grupo de años, en ciclos que más o menos cubren unos 50, 60, 70, 80 años. Y ahora ya nos vamos a enfocar en el tema que de mucho se habla, de este tema del narcotráfico hoy en día, y tienen miles y miles de comentaristas, tienen miles y miles de libros, hay cientos de videos. Si usted va, por ejemplo, a YouTube, hay cantidades enormes de videos de gente que opina, periodistas, policías, narcos incluso, aficionados del tema. Es muy común, por ejemplo, que tienen grupos, particularmente los europeos son muy diestros a esto, agarran un grupo, agarran una cámara y se sueltan en un país que está, digamos, controlado, sometido por el narcotráfico, y empiezan a entrevistar gente y hablan de las matazones y muestran cadáveres y gente colgada de puentes, y luego hay gente que habla de otro punto de vista, habla con los aduaneros y muestran las cantidades que se requisan, que se controlan de droga. Usted va a ciertos países donde ve videos a cada rato, todos los días vemos videos, porque hoy en día hay cámaras en todos lados, en la que vemos tiroteos, vemos encuentros con soldados, vemos encuentros con policías. Después se habla de cuando ya ocurre algo importante en un país, se habla mucho de los famosos narcos grandes. Cada país tiene su historial y su personalidad, así como yo les comentaba en la historia del narcotráfico en los países nuestros que ya se han distinguido en este ramo. Y entonces todo el mundo opina, y le digo, hay una variedad tremenda, y no le estamos no estamos criticando a nadie, simplemente que hay todo una secuela enorme de gente que tiene opiniones, políticos, incluso muchos políticos opinan y hablan, muchos de ellos que son parte del tema. Y entonces hay toda una ideología detrás de esto, de que el narcotráfico funciona en cierta forma y que todo el mundo tiene una opinión de cómo se pudiera controlar, todo el mundo tiene una opinión de cómo se pudiera acabar. Incluso le digo, hay opiniones que ya vienen de hace 50, 60 años de que van a acabar con el consumo, por ejemplo, acá en Estados Unidos. Se acuerda que yo le comentaba al presidente Nixon, incluso si lo busca, lo encuentra, hay una presentación de él en la que dice que el consumo de droga en Estados Unidos ha reducido tremendamente. O sea, una total barrabasada, porque eso nunca ocurrió, pero según él. Y una de las cosas que vemos muy seguido en nuestros países es estos debates y estos noticias que políticos dan a cada rato de la lucha del narcotráfico, del combate del narcotráfico, de lo que van a hacer, de cómo van a controlarlo, de lo que quieren hacer. Y acuérdense una cosa, los políticos son los que menos saben del tema del narcotráfico, porque son un grupo de los que más se benefician, ¿no? Y eso ya lo voy a comentar cuando hable de la política y el narcotráfico. Pero lo que voy a hablar ahora es el tema más específico de cómo se manejan estas libertades. Porque en nuestra experiencia, si tuvieron la oportunidad de ver los videos anteriores, si vieron la cantidad de videos desde el principio que comencé, nosotros tenemos una gran experiencia en todo lo que es la policía, las investigaciones. O sea, yo empecé trabajando el tema de la droga, aunque no había querido que hiciera, desde la calle, en Los Ángeles, primero como patrullero, luego después como agente encubierto, como policía encubierto. Entonces conocí mucho el tema del menudeo, ¿no? El narcomenudeo, que se ve que hoy es el que abunda en todo el mundo, pero aquí en Estados Unidos particularmente se vende más. Y luego
Ya después, cuando entramos en el gobierno federal, que después nos transferimos después de unos cuantos años en la Policía de Los Ángeles con la experiencia, nos transferimos al gobierno federal como agente especial. Ya tuve la oportunidad de verlo a nivel más grande y luego ya a nivel mucho mayor cuando empezamos a viajar por el mundo y a conocer distintas culturas, a trabajar con distintas instituciones policiales de investigación, fiscales, jueces e incluso una de las cosas más apasionantes de este tema es que llegamos a hablar con muchos narcos, de los grandes, de los chicos, de los de la calle, o sea, y mucho del argumento que ellos presentan, todos los narcos lo hacen igual, es muy interesante y eso es lo que vamos a hablar aquí, o sea, vamos a presentar los dos puntos. El punto de vista desde el gobierno, la policía, los sistemas y luego el punto de vista de los narcos y de los consumidores y demás. Por eso hemos hecho todo un recorrido primero para establecer esa base. Ahora, una de las cosas que tenemos que ir primero, digamos, asentando, porque ya cuando empecemos a hablar no quiero volver a repetir estas cosas, estas preguntas, aunque tengo tendencia a repetir mucho, y eso ya ustedes lo saben y discúlpenme, pero esto es parte de lo que hacemos aquí. Vamos a analizar todos los grupos distintos y también vamos a analizar un poco de la política internacional, porque no de la política. Amigos, amigas, a mí no me interesa la política desde el punto de vista de lo que a mucha gente le apasiona. La política es una carrera profesional en la que hay ciertos individuos que son extraordinarios políticos y, oiga, yo soy el primero que acepto de que la política es una carrera muy importante en los países nuestros, en todos los países. O sea, el político es un profesional, los buenos políticos. Desafortunadamente, en los últimos 20, 30, 40 años hay un montón de incompetentes, gente que se mete a la política que primero que todo no tienen absolutamente ninguna preparación, ni académica, ni de trabajo, ni eso, pero asumen puestos políticos inmediatamente porque fueron profesionales en alguna cosa, porque fueron médicos, fueron abogados, porque fueron eso, pero no porque hicieron una carrera política. Y cuando yo hablo de una carrera política es una persona que se distinguió en su posición, pero eventualmente se inició a través de pasos. Y de pronto tenemos hoy en día amigos en todos lados, y esto es obvio, individuos que se tiran para presidente sin ningún conocimiento de la política. O sea, son grandes negociantes, son millonarios, son famosos en la televisión, aquí, famosos de la televisión, hablan payasadas, son gente sin capacidad, sin conocimiento, sin cultura. Entonces, ese grupo de políticos, no es el que estoy hablando del político profesional. Y he conocido políticos profesionales que son extraordinarios y que así conocían. Y cuando hablamos del tema del narcotráfico, voy a hablar de esos políticos, pero también voy a hablar de toda la barrabasada y el circo que arman los políticos de cuarta, como dicen en ciertos países. O sea, políticos que no tienen experiencia, políticos que no tienen interés, políticos que están en la política para beneficiarse. O sea, se han salido, han descubierto que la política es una profesión, cuando no se le ejerce propiamente, es una profesión de vagos en la que hay que sacar mucha ventaja, porque obviamente con la posición política se manejan ciertos poderes a través de posiciones muy importantes en cierto, ya sea un senador, un diputado, un burócrata importante en un puesto, y esto le remunera bastante dinero. Por eso que, amigos y amigas, tenemos muchos políticos que cuando terminan su carrera, digamos, del punto de vista, estoy hablando de los políticos, no de los profesionales, sino de todos estos allegados nuevamente, terminan millonarios y terminan con millones de dólares que jamás se pueden explicar, y cuando se los enfrenta se ofenden y enseguida hinchan en la política. Entonces yo tengo una idea muy específica de los políticos porque además los he investigado mucho, conozco todo este cuento de la política detrás de todo esto. Pero también vamos a hablar de las leyes, porque los políticos son los que hacen las leyes. Vamos a hablar de los presupuestos para luchar contra el delito, porque los políticos son los que tienen el control de todos los presupuestos. Vamos a hablar una vez más, pero ya desde otro punto de vista, desde la habilidad y la capacidad de las agencias policiales en nuestros países para investigar. Vamos a hablar obviamente de la corrupción. Vamos a hablar obviamente de los presupuestos que no tienen y que se manejan, y vamos a hablar obviamente de los beneficios. Entonces, le digo, hay un
espectrum bastante amplio que es la que vamos a cubrir aquí. O sea, le digo, vamos a tener un largo trazo. Entonces vamos a hacer un diálogo muy interesante, porque yo he tratado con toda esta gente. O sea, he tratado con excelentes personas, le digo, políticos de primera, que son verdaderamente interesados en su país, en que el país esté económicamente bien, socialmente bien, apoyados por eso. También he hablado con muchos jueces, muchos fiscales, policías, y he trabajado con ellos. O sea, gente que en realidad sí quiere lo mejor para su país, pero también he tratado con delincuentes en la política, delincuentes políticos, delincuentes, he tratado con delincuentes policías, he tratado con delincuentes militares, o sea, y he tratado con los narcos. Entonces, voy a tratar de darles un punto de vista bastante amplio. Y obviamente voy a hablar también del impacto de aquí en Estados Unidos, porque no es esta idea mía de nomás criticar, atacar o hacer quedar mal a nuestros países, sino es una idea de querer, digamos, demostrar cómo en ciertas cosas son afectados por el tema del narcotráfico. Porque el narcotráfico, le digo, el narcotráfico es un problema más en serio en nuestros países. La cantidad de muertes, la cantidad de corrupción, la cantidad de desestabilización de un sistema político, social, económico, es mucho más impactante en nuestros países que lo es aquí en Estados Unidos. Y recuerdo lo que le comenté en algunos videos, si tuve la oportunidad de ver, que dije que Estados Unidos no tiene un problema de narcotráfico, entiéndanlo. O sea, Estados Unidos se beneficia del narcotráfico, recibe, vamos a hablar primero de la droga, también del dinero, pero primero de la droga, recibe la droga y la consume. O sea, si usted lo quisiera desmenuzar y atacar directamente, Estados Unidos tiene un gran problema de consumo, que no es tanto el problema, o sea, lo quieren hacer un problema, y esto también voy a hablar de ese cuento, porque el narcotráfico tiene mucho cuento detrás, tiene mucha hipocresía, tiene mucha mentira, tiene mucha manipulación por los beneficios que genera. O sea, genera, mucha gente se beneficia de esto. Así como yo le comentaba de que hay mucha gente que comenta del narcotráfico, que vive del cuento de invento del narcotráfico. Le digo, en los últimos 10, 20 años es increíble la cantidad de gente que sale a hablar del tema del narcotráfico y se la da de expertos. Y le digo, gente que no tiene la menor idea. O sea, un periodista agarra un micrófono y empieza a hablar y él ya es un experto, ella ya es una experta en narcotráfico. Y escriben libros, y sí, se la pasan años haciendo estudios y buscando y todo. Y le digo, no estoy criticando para mal, pero la mayoría de esa gente lo ve desde un punto de vista y van formando. Y sí, le soy sincero, hay escritores, hay periodistas, hay decanos, hay profesionales que sí saben mucho, pero es la minoría y no la mayoría. La mayoría de la gente que usted va a escuchar hoy en día hablar de narcotráfico no tiene la más mínima idea. Solo lo que hacen es ver videos, lo que hacen es leer algún libro, y luego de ahí, ya con el micrófono en la mano, salen a la calle, ponen 4 fotografías. Son siempre, no sé si lo ha visto, son siempre las mismas fotografías, son siempre las mismas payasadas, y siempre hablan de estupidez, que por qué no se termina, que el narcotráfico está controlado por este país, que estos individuos salen acá, que estos son protegidos, que el presidente de este país hace esto, que las leyes de acá, o sea, nunca conocen todo. Y yo, una de las cosas que siempre les he dicho a ustedes es que es muy complejo, o sea, muy complejo. Y vamos a comenzar con el tema de lo que yo les comentaba, que y voy a hablar de Estados Unidos porque Estados Unidos, les guste o no, dicta muchas de las reglas que están dentro del tema del narcotráfico desde sus principios. O sea, por mal o bien, si usted lo quiere analizar, porque Estados Unidos se metió en el comercio internacional desde 1900 y quiso manipular economías y quiso manipular posiciones políticas internacionales y quería manipular el negocio de ciertos productos que valían, por ejemplo, la hoja de coca, que viene de Sudamérica, para la Coca-Cola, si usted quiere estacionar eso. Si usted quiere discutir el tema del opio, de las plantaciones de opio, porque de ahí salía la morfina para las medicinas de los soldados en las distintas guerras que Estados Unidos ha tenido, y todo eso. Hay cierto, pero Estados Unidos siempre ha dictado, y hay una realidad. Cuando Estados Unidos se preocupa de un tema, y en el caso que yo les comentaba en el video anterior y en videos anteriores también, en el caso de que el ciudadano estadounidense se empieza a quejar demasiado, el gobierno sí toma cartas en el asunto y hace ciertas cosas.
No las hace perfectas, no las hace bien, pero sí toma cartas en el asunto y empieza a, digamos, crear ciertos movimientos políticos y particularmente burocráticos para controlar el tema. En el caso perfecto que yo les he demostrado fue cuando en los años 80-90, 1980-1990, el contrabando de drogas saturó el sur de la Florida y creó un problema tremendo, no solo digamos, de contrabando, sino de acceso de dinero sucio y de inversiones y demás, y entonces el gobierno federal tomó acción. La razón que eso ocurrió porque la gente, el pueblo, la sociedad, se empezó a quejar de la cantidad de muertes, porque todo ese negocio, como lo hacen en nuestros países, sí, usted se da cuenta de qué tan grande es el negocio por la cantidad de muertos que hay en una ciudad. Eso siempre es lo mismo. O sea, el narcotráfico, desafortunadamente, por el tipo de personas que a veces participan en el narcotráfico, y estoy hablando de los narcos ahora, tiende a tener mucha influencia en la violencia de una ciudad. Y esto lo vamos a analizar cuando hable del narcotráfico y la violencia. Pero atrás de esos individuos hay toda una estructura. Bueno, pero Estados Unidos, volviendo a Estados Unidos, siempre Estados Unidos llevó la bandera delantera. Amigo, amiga, no lo estoy defendiendo, no le estoy diciendo que Estados Unidos es el justiciero del mundo, no le estoy diciendo que las leyes de Estados Unidos son mejores, que las policías son mejores. Simplemente le estoy demostrando de dónde sale, porque de aquí, de Estados Unidos, 1904, luego se vuelve a pasar en 1906, luego 1914, luego 1917, 18, 1920, se han ido pasando constantes leyes, que eventualmente estas leyes fueron influenciando no solo lo doméstico de Estados Unidos, sino lo internacional de otros países. Y ya para los años 30, ya para los años 50, para los años 70, 80, cuando ya Estados Unidos se empieza a introducir en el mundo, son estas mismas leyes de prohibición que son las que controlan el problema del narcotráfico en Europa, en Medio Oriente, en Oriente y obviamente eventualmente en Latinoamérica. Entonces no podemos no hablar de drogas y de narcotráfico en Latinoamérica si no tocamos el tema, y por eso me pasé varios videos, un tiempo bastante largo, hablando y explicando el consumo y el problema de la droga en Estados Unidos y por qué se consume tanto. Y ahora vamos a hablar del impacto de Estados Unidos en el mundo del narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, acuérdese que mucho de lo que se hace en Latinoamérica se hace con la influencia y el dinero y el interés de Estados Unidos, ¿no? Porque si usted va a cualquier país, ese país no combate la droga si no hay una infusión de dinero de parte de Estados Unidos. Le aseguro, porque lo sé, que en su país, porque la inversión de Estados Unidos no existe, hay grandes decadencias de muchas ciudades donde hay una cantidad de crimen organizado, donde hay cantidades de muerte, donde hay jueces corruptos, donde hay policías corruptos, donde los fiscales están subatados. O sea, hay gente buena, gente mala y gente corrupta, y entonces la sociedad está superada y anodada con el tema del narcotráfico. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Ahora fíjese que cuando Estados Unidos le tiene un interés, el país reacciona y un poco se controla. Ahora, esa influencia, mala, bien o indiferente, es la que hace la diferencia a veces en nuestros países. En algunos países más que en otros. No le estoy diciendo, y le vuelvo a repetir, no me mezcle los temas políticos. Si usted odia a Estados Unidos, amigo, ese es un problema suyo, yo lo respeto, yo no estoy defendiendo, pero estoy hablando del tema del narcotráfico. El narcotráfico desde el punto de vista que Estados Unidos, vamos a reconocerlo, para que después no me vengan con cuentos, somos los consumidores más grandes del mundo, somos los que más imponemos las leyes en todo el mundo y somos los que más invertimos en Estados Unidos para luchar contra este delito. Usted no está de acuerdo con la ley, usted cree que las leyes están mal, usted cree que debieran de liberarse las drogas, de legalizarse, todo eso me parece excelente, amigo, yo se lo respeto, pero a mí eso no es lo que yo estoy tratando aquí de hablar, sino que voy a hablar de todos esos temas, pero no defender. O sea, que no trate de tratar de convencerme, primero porque no me va a convencer, porque no estoy en interés de hacer un diálogo de convencer,
Y al mismo tiempo, yo no tengo interés en convencerlo a usted. Yo simplemente les presento un tema. Si usted no lo quiere aceptar, si usted dice que esto está mal, amigo, yo lo respeto, amiga, yo lo respeto porque esa es la idea. Pero le voy a presentar desde un profesional que ha estado toda una gran parte de su vida en esto, que es mucho más complejo, mucho más complicado que la simplificación de que si Estados Unidos quisiera se pudiera acabar el tema de la droga mañana. Si Estados Unidos quisiera acabaría con el consumo mañana. Si Estados Unidos quisiera se corta todo. Eso es una mentira, es un cuento, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. Si usted quiere argumentar de que Estados Unidos se beneficia del negocio del narcotráfico desde el punto de vista financiero, por ejemplo, del lavado de dinero, absolutamente. ¿Y sabe qué? Lo voy a hablar. Pero no me venga con el cuento de que Estados Unidos controla el narcotráfico como tanto lo ataca. Eso es una barrabasada, es una tontería, es una estupidez de mucha gente que, como yo digo, siempre le gusta echarle la culpa a alguien. Todo mundo participa. El problema del narcotráfico es tan grande en Estados Unidos, o sea, no el tema del narco de Estados Unidos, como decía en Latinoamérica, como lo es en México. La diferencia es que en México, o en Colombia, o en Centroamérica, o en Sudamérica, tenemos miles y miles de muertos anualmente innecesariamente, tenemos grandes luchas de poderes, tenemos una gran corrupción de la política, tenemos una gran necesidad social que el narcotráfico no tiene ese efecto en Estados Unidos. Entonces tiene que reconocer que Estados Unidos es un país consumidor, el más grande del mundo, y compra todo y hace muchas cosas, pero una de las grandes partes de nuestros problemas en Latinoamérica los hemos creado nosotros, con malas políticas, con corrupción, con abuso, con todas estas cosas, y eso es lo que vamos a hablar del tema. Pero antes de hablar de eso tenemos que hablar de los personajes y de las instituciones que participan en esto, porque esto tiene mucho que ver. O sea, como yo le comentaba, el narcotráfico es inerte. O sea, acuérdese una cosa, estamos hablando de plantas. Si usted lo reduce, todos son plantas, son ramas, son árboles, son hojas, que las trituran, las procesan y las hacen en un material, que alguien se las mete en la nariz, se las inyecta, las fuma. Pero esto es porquería, eso es nada. Pero el monstruo detrás de todo eso, la gente que maneja detrás, ahí está lo interesantísimo. Y eso es lo que queremos ver, eso es lo que queremos analizar. O sea, es lo que vamos a analizar. Porque, le digo, hay mucha gente que simplifica este tema y que me viene con el cuento de que yo si fuera usted haría esto, yo si fuera usted esto, ¿por qué no hacen esto? O sea, siempre simplifica. Y no va a ser van a ser muchos, siempre todo el mundo eso. Y cuando usted lee comentarios, y yo le digo, yo siempre leo los comentarios, contesto los comentarios, pero cuando leo los comentarios en muchos de estos lugares, cuando leo estos libros, siempre hoy veo la mismo cuento. O sea, nunca la gente va más allá. Entonces hay que comprender el tema, porque es muy complejo. Y como es muy complejo, y sobre todo porque es multimillonario, es muy importante entender que no es tan fácil de controlar, y ese porque los intereses creados detrás de él, de ambos lados, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de políticos de todos lados, de bancas, de cosas, tienen mucho mayor interés del que usted y yo podemos controlar, por más intención buena que tengamos. Pero esto lo vamos a hablar en el futuro, en los próximos episodios. Los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos. Cuídense mucho.